En la mañana Soria con Alfonso Blasco. Minutos son los que pasan ya de las 8 de la mañana. Continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio. También un saludo para los que nos escucháis a través de nuestro streaming, nuestra página web en viveradio.es. Estoy por aquí muy bien acompañado en nuestros estudios. Lo contamos la semana pasada y es que veíamos pues cómo se había derrumbado la cubierta de la iglesia románica de la Barbolla. Yo siempre que veo alguna noticia de estas, pues la verdad que me da pena, no sé si es porque me pongo yo a acordarme y a pensar pues en toda la gente de allí, del pueblo, en toda la gente que va, en toda la gente que ha pasado, en el patrimonio, en lo que significa, en las historias que habrá dejado también pues la iglesia, en todo, un poco mirar al pasado. No sé si es que yo soy romántico o es que es así. Luis Pastor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Alfonso. Bueno, bien. Estamos bien. ¿Esto es que yo soy romántico o es que en verdad tengo un poco de razón? Bueno, tienes un poco de razón. Es decir, la sensibilidad por el patrimonio además está creciendo en los últimos años. También en los pueblos. Antes era una cosa como de intelectuales, de amantes del arte, pero ahora también la gente del pueblo ama su propio patrimonio. La verdad es que yo, claro, me pongo a pensar y ves las imágenes que habéis compartido en Twitter dentro de ese románico sin techo y jolín, pues no sé, pues da un poco de pena. Y lo primero que uno piensa es, ¿tiene valor? Yo entiendo que sí, todo el patrimonio tiene valor, lógicamente. Tiene valor, tiene mucho valor. Cada iglesia guarda secretos del entorno, de la localidad, de sus habitantes. Lo que sucede es que hasta ahora no se le ha dado valor. Entonces, simplemente el poder visualizar unas ruinas antes de que desaparezcan ya tiene valor. Es decir, visitar, por ejemplo, Villabuena y ver la iglesia de San Bartolomé, que está en un cerro al lado de la dehesa de la Rueda, con las vacas al fondo, pues tiene un valor cromático y medioambiental importante también. Sí. Luego además siempre en cuanto salimos un poco, ¿verdad? De nuestro pueblo, de la ciudad, de donde sea, y visitamos otras, siempre nos fijamos pues precisamente en eso, ¿no? En las iglesias, en los monumentos que hay, en los que tiene. Y bueno, pues si en este caso vamos a ir a la Barbolla, lo que vamos a ver es lo que ha pasado, ¿no? Que es que se ha derruido parte de la cubierta. Lo compartíais en redes sociales esas imágenes y lo que se veía es eso, ¿no? Sí, el pasado 9 de noviembre o la noche del 8 al 9 de noviembre se cayó pues casi la mitad de la techumbre, lo que limita con el ábside, ¿no? Que es lo que peor estaba, porque en el muro norte ya se habían empezado a desprender piedras, creo que en el 2012. Blas Gonzalo ya denunciaba en 2012 en su canal de Facebook que esa iglesia corría peligro, pero desde 2012 hasta el 2023 han pasado 11 años. Como no se ha hecho nada, pues se ha caído esa cubierta, la mitad de la cubierta, ¿no? Quizá con unas pequeñas obras de intervención en su tiempo. Ya en el 2008 se hablaba de que se publicaba la prensa de que se iba a restaurar o rehabilitar la iglesia, pero como no se hizo nada, pues al final, mal que no mejora, empeora, claro. Esto, yo sin tener ni idea, Luis, esto es irrecuperable ya. No. Ah, vale. No, por ser es recuperable. Lo que sucede es que la historia, estamos en el 2023. Evidentemente esto, me imagino que saltará a la prensa nacional. Es una iglesia románica que se deja caer en el 2023, en pleno siglo XXI. Entonces, esto puede ser un empujón para que se recupere. Es decir, si esto hubiera pasado en 1960, 62, 63, 64, se cayeron decenas de iglesias en Soria, bueno, por no decir centenas,
vamos a decir decenas, que me vienen a la cabeza ahora. ¿Qué pasaba entonces? Como no se hacía nada, después entraban los expoliadores, el paso del tiempo, y al final pues se convertía en un majano, que diría Sáenz Ridruejo, ¿no? Don Clemente Sáenz Ridruejo. Al final una ermita se convierte en un majano, en un montón de piedras. Pero yo creo que ahora hay una mayor sensibilidad. Me imagino que la Junta de Castilla y León, la Cultura, la Consejería de Cultura, pues ponga manos a la obra. Ya te digo, si hubiera pasado hace 50 años, pues esa iglesia desaparece, porque pasado mañana llega un camión grúa, se lleva la portada. Lo que más rápidamente se llevan es la portada. Tenemos documentadas, por ejemplo, en Centenario de Andaluz, la ermita de la Virgen de Linares se robó la portada en 1993. O sea que... Pero yo creo que ahora hay mayor sensibilidad, y me imagino que la Junta de Castilla y León y el Obispado, que es el propietario, también el Ayuntamiento de Quintana, puedan hacer algo, no lo sé. Al final, bueno, pues independientemente del valor que tenga, que me imagino no, que habrá algunas que tendrán más valor que otras, lo que decía yo al principio, el sentimiento y todo, y las historias que albergan, pues están ahí, y para los habitantes de la Barbolla, pues su iglesia será la mejor seguramente, como para los habitantes de cualquier localidad. Pero estamos hablando de patrimonio románico, que muchas veces presumimos en Soria de ello, y del rico patrimonio que tenemos. Pues sí, claro, evidentemente todas las iglesias guardan una historia, su pasado, en los archivos a veces, ¿no? En el caso de la Barbolla ha sido el investigador, historiador José Mi Lorenzo el que más ha investigado sobre los libros de fábrica de la Barbolla en el archivo diocesano, ¿no? Por él sabemos pues muchos datos de cuando se hace un cementerio en el atrio, quién es el herrero que hace las puertas de hierro, sabemos quién hace el primer retablo, no el que está ahora, que se sustituye en el siglo XVIII por el que está ahora. Se sabe muchas cosas, y cuando leemos el libro de fábrica vemos todo aquello que la Iglesia recaudaba a través de los diezmos y primicias, que los habitantes de la propia localidad pagaban para mantenimiento de la Iglesia. Entonces, claro, en todas las obras hay mucha historia de los pueblos. Ahí aparecen las personas que eran mayordomos de la iglesia, aparecen quién pagaba, cuántos correos se pagaba, cuántas fanegas de trigo, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso es un patrimonio que la gente del pueblo lo ha ido heredando. Sabemos en el caso de la Barbolla incluso los precios, porque José Mi Lorenzo así nos lo dice, los precios de las gradas de las tumbas a 3 niveles. Las primeras gradas valían más, las del medio menos, las de atrás menos, y los párvulos que eran los niños que morían, pagaban mucho menos, ¿no? Y estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando se hace el último rompimiento de sepulturas, que se llama. Es decir, al final ahí están enterrados sus antepasados, pero se rompían las sepulturas. Es decir, se sacaban, pasado un tiempo, se sacaban los huesos, igual que ahora, si la tumba no es de tu propiedad, y se llevaban a la huesera, que también la huesera está ahí, al lado del atrio, en el lado meridional de la iglesia, entre el ábside y el presbiterio, hay una huesera donde descansan los antepasados de la Barbolla. Entonces, todas las iglesias guardan debajo de sus suelos las tumbas de los antepasados que hicieron posible la construcción de esa iglesia muchas veces. Fíjate, si esto no se recupera, Luis, aquí se cierra el ciclo y el libro, como decías. Sí, evidentemente, tenemos cientos de casos en Soria, Es decir, el año 2015 se roba Castellanos del Campo, en el 2018 San Lorenzo de Bohíos en Bosch. Es decir, llega un momento en que todo desaparece, sobre todo cuando no hay población. En el caso de la Barbolla, ¿qué le ha pasado a la Barbolla? Que no han tenido esa desgracia a otros pueblos. Es que no hay nadie que viva allí. Hay el único que resiste, Lorenzo, que se ha jubilado este año, que vive en Tardelcuente y lleva tierras en la Barbolla. Entonces, claro, él no ha podido hacer frente a nada. Además él siempre lo dice. Cuando se fueron mis padres de la Barbolla, la iglesia me requirió la llave del edificio, la iglesia con mayúsculas, o el cura, la diócesis, y a partir de entonces yo no pude hacer nada en la iglesia. Solamente lo que ha hecho en la iglesia ha sido dar parte a veces de cuando entraban en la iglesia. La puerta de la iglesia está abierta, pero no ha dado parte. Nosotros estuvimos en esa iglesia, hemos estado dentro varias veces, 3 veces,
una en el año 2020, en noviembre, otra el 7 de octubre del año 2022 con el señor obispo, y otra, desgraciadamente, el día de las elecciones municipales, creo recordar, 27-28 de mayo, en que fuimos con unos periodistas del país y nos dimos cuenta que la iglesia estaba abierta. Habían levantado la cerradura y entramos dentro, ¿no? A mí me dio mucha pena aquello, porque habían movido un retablo que se había caído, etcétera, etcétera, y esta vez que ya estaban en ruinas. Pero dentro hemos estado 3 veces. Y la última vez que estuve en mayo, ya se veía que el muro sur, yo siempre pensé que esta iglesia se iba a caer por el muro sur, porque hay una grieta importante en donde se junta la nave con el presbiterio, y por ahí además se ha ensanchado mucho, una propia viga la está empujando, y quizá los arquitectos que tengan que operar ahí, pues sea lo primero que tengan que postear para que no se caiga esa parte. ¿Qué crees que va a pasar? Yo, si soy negativo, yo soy positivo, pero lo que estoy viendo, lo que he visto hasta ahora, es que a las administraciones no les interesa mucho esto. Por eso sí que me da rabia a veces cuando veo en las redes sociales de los políticos, lo he dicho muchas veces, que se van a Irlanda o se van a Túnez o a cualquier parte del mundo y se hacen fotografías en ruinas. Claro, nuestras ruinas tienen el mismo valor. Y en el caso de la Barbolla, claro, es mucho peor, porque la iglesia estaba en pie y se ha caído. Evidentemente esto quedará en la historia. Es decir, Soria ha dejado caer una iglesia románica en el 2023, cuando llevaban ya más de 10-12 años advirtiendo de que esa iglesia se iba a caer. En esos años no se ha podido hacer nada. Entonces, claro, mi idea es que alguien ahora se le encienda la bombilla y digamos, vamos a recuperar eso. No me vale con que el consejero de Cultura hable en el Parlamento a una respuesta de Soria ya, hablando que conocía la Barbolla y que conocía a los últimos habitantes de la Barbolla, a los padres de Lorenzo. No me vale eso, a mí me vale con que se haga algo desde la administración. Ya sabemos que la propiedad es de la diócesis, que la diócesis no tiene dinero, pero se puede buscar otros cauces. Se pueden buscar otros cauces y yo creo que ahora sería el momento, porque de los 3 retablos que había ahí, ya sabemos que las imágenes se sacaron entre el año 1991, que fue el último oficio religioso, y el año 1999, porque varias imágenes se llevan a la iglesia de Santa Bárbara de Soria, pero también sabemos que en todo este tiempo no se ha hecho nada. Y puede ser que ahora a alguien se le encienda la bombilla o un poco el alma y decidan intervenir. Pero, ojo, los negativos piensan que no se va a hacer nada. Yo te voy a contar una anécdota de una persona de Soria muy vinculada con la cultura que me dijo en el año 2020. Dice, bueno, no sabes las cosas que se pueden hacer. Cuando yo le dije, ¿va a ser posible que una iglesia románica se deje caer en pleno siglo XXI? Y me dijo él, tú no sabes las cosas que pasan en la provincia de Soria. Ahí lo dejo. El resto, y estamos hablando, bueno, al hilo de, como decíamos, en este caso concreto de la iglesia de la Barbolla. Me acuerdo que hace unos días hablábamos también con vecinos de Quintanilla, de Nuño Pedro, sí, que también pedían ayuda. Pues pedían ayuda para que su iglesia no le pase lo que le ha pasado a la de la Barbolla. Evidentemente, al igual sí. que Quintanilla que la Barbolla, pues en la extensa provincia de Soria habrá más casos, ¿no? Sí, hay muchos casos. El caso de... Claro, Quintanilla tiene una ventaja con la Barbolla. En Quintanilla vive gente, hay una asociación cultural que es el Lagar bastante potente. Haya estado Elvira, que estaría en la radio a lo mejor, sí, impulsando todo ese proyecto, Ismael y otra mucha gente que ahora no me viene a la cabeza. También gente de Soria está de moda porque sus padres, algunos de los sí, que llevan esas cuentas, también son de Quintanilla, ¿verdad? Entonces todo eso ha hecho que se haya movilizado. También el propio sacerdote que está allí, Rafa, que es el sacerdote que la tienen, que también les ha ayudado. Entonces ellos han impulsado una recaudación de fondos, ¿no? Que el otro día yo hablando con Elvira precisamente me dijo que ya lo habían más o menos subsanado, la recaudación de fondos, para conseguir que la iglesia interviniera en este proyecto,
este proyecto que hay entre la Diputación o convenio entre la Diputación y el Obispado, este que llaman proyecto de goteras, otras cosas, para impulsar la restauración de esa iglesia, ¿no? Que tiene también una nave norte con muchas goteras, posteados las vigas, los cabrios, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que ha tenido siempre la Barbolla es que no tenía esa población. La población, la Barbolla y otros muchos pueblos, vamos a hablar de Valdenegrillos, por ejemplo, tiene un problema muy grave, que es que nunca tuvieron agua corriente. Entonces, el agua corriente es lo básico para mantener un pueblo. Yo hablando con gente de la Barbolla, por ejemplo, con José Luis Isla, me decía, claro, cuando yo venía aquí con mi mujer venía aquí en verano 1 o 2 días y rápidamente nos íbamos a Zaragoza. ¿Por qué? Porque es que no había agua, había que ir 500 o 600 metros a por agua para poder lavar. Y no había agua corriente, no había baños, entonces, no había lavadora automática, claro, había que lavar a mano, en el lavadero, que se hizo en los años 60. Entonces todo eso hizo que la gente de la Barbolla huyera y no volviera. Claro. Entonces al no volver, no ha habido nadie ahí que haya reclamado nada. Ni siquiera en verano, que miran muchos pueblos. Ni siquiera en verano, porque bueno, a la Barbolla solamente las propiedades que tiene la casa de los padres de Lorenzo y algunas viviendas que ha ido comprando él y corrales y majadas para hacer naves, es lo único que está en pie. Lo demás, en el catastro tiene números, pero está prácticamente todo en ruinas. El transformador, el lavadero, la escuela, a la media iglesia que tiene tejado y las propiedades de Lorenzo Chico. ¿Hay algún caso más en Soria, Luis, que ahora preocupe especialmente o que hayáis visto y digáis, pues mira, igual lo próximo que puede pasar es esto? Bueno, el caso más eminente sería el de Quintanilla, la iglesia de San Juan de Gollado, de Quintanilla, ¿no? Que tiene toda la nave norte en muy mal estado, ¿no? También además con un muro desprendido, el muro de la nave norte. Bueno, en Quintanilla, Niño Pedro, hablaba el otro día con Víctor de estas cosas. Amplían la iglesia hacia el norte y con unos grandes arcos, y esa ampliación de la iglesia, ese tejado nunca asienta, ni el muro tampoco, ¿no? Y por eso el muro está bastante desprendido, el muro norte, el que mira al frontón, por así decirlo, y esa iglesia sí que corre peligro de que si no se hace nada, evidentemente se va a caer. Pero vuelvo a repetir, Quintanilla del Niño Pedro tiene una ventaja, tiene población que vive, que va todos los fines de semana, una asociación cultural que es el Lagar muy potente, el propio pueblo está organizado también en una especie de concejo abierto, y entonces todos esos luchan porque eso no pase. Entonces lo que sí hay es pues muchas iglesias pues que, por ejemplo, Santa Eulalia en Villabuena pues tiene toda la nave todavía cubierta, pero con estos inviernos el ábside no tiene cubierta, pero la nave todavía tiene cubierta, y con varios inviernos como estos, o el de Filomena, etcétera, pues al final todo el tejado se caerá. Claro, era lo que estaba pensando yo. Digo, fíjate, antes de empezar que comentábamos todo lo que ha llovido estos días y demás, todos los litros que han caído, que luego, bueno, pues lógicamente vendrá el invierno, fenómenos como lo de Filomena que pasó, etcétera, etcétera. Al final ya no solo el paso del tiempo, ¿no? Sino la meteorología, uno de los peores enemigos, me imagino, ¿no? La meteorología hace mucho daño a los edificios que no se van arreglando, que no se van manteniendo, tanto públicos como privados. Es decir, si tú tienes un edificio y hay una gotera y la gotera no la quitas, pues al final ese edificio se cae. ¿Por qué han llegado muchos edificios a nuestros días? Porque cuando había sacerdotes en los pueblos, el propio sacerdote, muchas veces, podemos hablar del sacerdote albañil de Soria que arregló decenas de iglesias, el propio sacerdote a veces se subía al tejado y miraba y arreglaba esa gotera. O si el sacerdote era mayor, el albañil del pueblo subía al tejado y lo arreglaba. ¿Qué pasó con la despoblación en los años 60? La gente se marchó y ya no hubo gente en el pueblo, ni cura, porque ya el cura vivía o en Soria o en otra localidad. Entonces se cayó. Podemos ver, hablamos del caso de Santo Tomás en Mosarejos, el último cura de allí que se llamaba Don Luftolde. Don Luftolde pidió en los años 60 arreglar el tejado de la iglesia, que tenía un artesonado impresionante. Como no se hizo nada, al final el tejado se cayó de la nave, el tejado de
del ábside se mantuvo, y gracias a ese mantenimiento, cuando llegaron las edades del hombre de 2009 aquí a Soria, el paisaje interior se logró recoger y restaurar la parte de ese artesonado que se hubiera desaparecido acá del ábside, pero todo de la nave, es decir, si el ábside, la iglesia tenía un 100% de artesonado, al final se salvó un 25%, el otro 75% se perdió. Qué pena. Entonces, es así. Uh-huh. Al final, lo que estáis haciendo, lo que hacéis a través de redes sociales, de esos perfiles que os preocupáis y mucho por el románico, por el patrimonio, por todo lo que tenemos aquí en la provincia de Soria, os invito a seguirlo, Románico Sin Techo, donde, bueno, pues lo que hacéis es casi un catálogo digital y público, ¿no?, de todo lo que tenemos y lo que está pasando en Soria, y sobre todo reivindicar, ¿no?, en casos como el de la Barbolla, la lástima de que no se haga nada, que seguiréis con ello analizando prácticamente cada rincón de la provincia, ¿no, Luis? Sí, a veces gracias a las redes sociales pues contactamos con mucha gente en esos pueblos, y también hay gente que contacta con nosotros, como la Asociación de Alcozar, o como los de Quintanilla del Niño Pedro, o por ejemplo como los habitantes de Centenera Andaluz, la Asociación de Centenera Andaluz. A veces ellos contactan con nosotros, a veces nosotros contactamos con ellos, por ejemplo con Martín Matute de Magaña, ¿no? Y él nos va enseñando aquellos edificios más apartados, ¿no? Porque hay veces que es muy difícil llegar a los sitios. Claro. Por ejemplo, a Nuestra Señora de los Monasterios en Magaña nunca habíamos llegado si no hubiéramos conocido a Martín Matute y él nos hubiera llevado. Uh-huh. Hay otros edificios que son muy fáciles, ¿no? Porque otra gente ha llegado. Hay San Adrián del Madero, en el Madero, pues es muy difícil llegar. Tienes que conocer a alguien del entorno, bien de Trébao, bien de Valdejeña, que te guíe, ¿no?, para que no te pierdas, o arriesgarte tú y estar 2 o 3 días hasta que lo encuentras, esas ruinas. Entonces, el papel de las redes sociales también es muy importante, porque se visibiliza todo esto, y después porque muchas veces se pone en valor algo que los propios habitantes no consideran como importante. Hay muchas veces que me decía José María Carrascosa de Sarnago, que hablando de la Virgen de la ermita de la Virgen de Monteseces, unas ruinas que hay ahí que durante un tiempo fue majada, dice, claro, mis padres, dice, los padres de él, cuando vivían allí, dice, bueno, eso siempre fue una majada, dice, nos pensamos a veces que nosotros hemos inventado el mundo, uh-huh. Pero es que antes de nosotros han venido mucha gente, y ese edificio ha pasado por muchas vicisitudes, y ese edificio que fue una ermita románica, pasó a convertirse en una majada, y cuando el padre de José María Carrascosa lo vio como majada, y siempre pensó que fue una majada. Claro. No siempre fue una majada. Antes había sido una ermita románica, precisamente. Pero, y como esos muchos casos que seguro que también, bueno, pues hay en la provincia de Soria, que como decíamos antes, a través de ese Románico Sin Techo en redes sociales, a los que invito a seguir, pues podéis ver todo lo que tenemos aquí en Soria, y que seguro que vais a descubrir muchas cosas que no sabíais. Lo último, pues lo de la iglesia, como les hemos estado contando, con ese derrumbe de la cubierta de la iglesia románica de la Barbolla. Luis, muchas gracias por haberte acercado por aquí, por habernoslo contado, y nada, que seguro que tenemos ocasión de charlar más veces. Muchas gracias, Alfonso, y a ver si la próxima vez que me invitas, porque nos hemos enterado que se va a rehabilitar eso. La iglesia de la Barbolla, de San Bartolomé de la Barbolla. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? ¿Y esto? Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.